Bueno, también ha generado reacciones en el sector venezolano, por supuesto en la oposición, este tema de la zona binacional. Ya teníamos al ministro de Defensa hablando. Voy a saludar a Julio Borges. Señor Borges, buenos días. Ya vamos a... Saludos a todos, va. Ahí ya lo tenemos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo les suena a ustedes esta zona binacional? Mira, no exagero, Juan, al decirte que esto es una de las noticias más peligrosas y de cuidado que tiene que mirar Colombia y los demócratas venezolanos. Por una razón muy sencilla, lo pongo de esta manera. Tradicionalmente, Colombia y Venezuela han tenido que luchar contra un tercer país que está entre Colombia y Venezuela, que es el país de la droga y la guerrilla. Y el hecho de que tradicionalmente los dos países se hayan unido para luchar contra la violencia como un enemigo común es una tradición que ha unido a los dos países. Pero lo que está pasando hoy es totalmente lo contrario y es la alarma que yo quiero prender. Es el hecho de que tenemos en el poder a ese tercer país. En el poder está tanto el narcotráfico como la guerrilla y están buscando crear que ese tercer país de la violencia, ese país del narcotráfico y de la guerrilla, se, se, se monte por encima de las instituciones y se busque de esta manera debilitar la democracia en el caso colombiano y en el caso venezolano seguir creciendo con lo que ha sido la destrucción de las reglas de juego, de la economía, de los derechos humanos, de todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Ya eso lo venía haciendo Juan Maduro desde hace tiempo. Ha creado 5 zonas económicas especiales en Venezuela, donde le ha dado poder a Irán, le ha dado poder a Rusia, le ha dado poder a China, muchas de ellas en la costa. Y para nosotros eso es una alarma que la sociedad colombiana tiene que entender porque se crea un perímetro, se crea un espacio donde no hay reglas de juego, no hay información, sino que simplemente se entrega territorio sin ningún tipo de control. Es verdaderamente peligroso y creo que hay que prender las alarmas en este sentido. Sí. Le preguntaba hace segundos al ministro de Defensa si la intención es colaborar, pues que el régimen de Maduro entregue a los delincuentes que tiene escondidos en Venezuela, ¿no? Si van a crear una zona Totalmente, binacional, o los delincuentes totalmente. que se esconden en donde él con un mapita y una vara señaló la zona que sería la zona binacional. Y usted lo acaba de marcar, ese tercer país que existe ahí. Sí, totalmente. Además que hay elementos que tienen que ver con una especie de explosión de distintos tipos de crimen organizado que al final terminan socavando y destruyendo a toda la institucionalidad de Colombia y en el caso de Venezuela, lamentablemente ya lo hicieron. Hay una organización que se llama Fundarredes, sus directivos están presos desde hace años por denunciar precisamente la cantidad de grupos que hay en la frontera. Ellos hablan que hay cerca de 40 tipos de grupos funcionando que tienen que ver con guerrilla, tienen que ver sobre todo en el caso de la guerrilla con el ELN, con los ex-FARC, tiene que ver con el oro. Recordemos en este momento que la zona de oro, el arco minero venezolano, es explotado fundamentalmente por Irán, por grupos iraníes, por grupos ex-FARC y por el ELN. Es la primera vez que el oro está produciendo más dinero y más negocio de manera ilegal que la propia droga. De manera que todo esto pasa por la frontera y al final lo que se quiere es disfrazar de algo de integración, de algo de combate contra lo que tiene que ver con el crimen organizado, contrario, es el crimen organizado, es la dictadura y es el narcotráfico tomando posesión formal, escondidos, pero formal, de un pedazo muy grande de Colombia y ya con la contaminación de un pedazo de Venezuela, donde se ha desarrollado toda esta dinámica de crimen organizado que para Maduro le ha significado un ingreso muy, pero muy importante de manera oscura y sin ningún tipo de control. Sí. Señor Borges, esta idea de zona binacional, ¿conoce usted de dónde nace? Es decir, este tipo de entendimientos entre países, el señor Maduro lo está entendiendo bien, porque aquí también sale el gobierno colombiano diciendo, no señor, esto no incluye el Cesar, no incluye la Guajira, no incluye, por ejemplo, Arauca, es solo norte de Santander.
Bueno, no lo sabemos. Lo que se anunció fue Norte de Santander y La Guajira. Y ustedes habrán visto, por supuesto, la presencia de un ministro colombiano, el señor Alfredo Sade, que estuvo en Venezuela. Y realmente debo decir como venezolano y como venezolano que he vivido en Colombia mucho tiempo, que me indignó las declaraciones de este señor Sade hablando de que Caracas está muy bien, de que todo está muy bonito, de que Maduro sale por las calles de Caracas y la gente lo saluda con cariño. Y no nos acordamos de los millones de migrantes que han salido por la destrucción de Venezuela, de los miles de presos políticos y militares que hay, del robo de las elecciones hace un año en Venezuela. Entonces, lo que le quiero decir es que al final no creo que haya ingenuidad por parte del gobierno colombiano, sino que aquí se puede estar tejiendo una trama que hasta pudiera tener, y lo digo con total especulación, relación con las elecciones presidenciales el año que viene en Colombia. Honestamente, repito, es una noticia que la veo con enorme gravedad. En el caso, al menos de Venezuela, no ha tenido, por supuesto, ninguna discusión porque vivimos en una dictadura que no tiene ningún tipo de contrapeso y, como mencionaba ya, hay 5 zonas que se han entregado a estas potencias que vienen a explotar nuestros países. En el caso de Irán, está creando una fábrica de fibra óptica, China está creando una fábrica de televisores, supuestamente, pero al final es hermético, es absolutamente oscuro y no sabemos al final lo que significa en términos más profundos de entregarle territorio a estas potencias y de abrir ahora este pasillo hacia Colombia. Claro, en este marco, la soberanía, por supuesto, es un tema que se pone en la agenda. Em, Señor Borges, ahondando mucho más en su argumento, ¿qué tan amenazada usted ve la soberanía colombiana? La veo muy amenazada porque no es la primera vez que sucede. Hace pocos años el propio Maduro planteó una especie de alimentación de gas hacia Colombia manejada por una compañía iraní, de manera que se le estaba entregando algo estratégico, en este caso a los iraníes a través de un disfraz que montó en ese momento Tarek El Alzaimi. Creo que la apertura o la entrega que ha hecho absolutamente antipatriótica Maduro a los chinos, a los rusos, a los cubanos, a los iraníes, busca estar en Venezuela, pero no tengas la menor duda, Juan, que esos van después a Colombia. Colombia es la joya de la corona y están buscando socavar la institucionalidad. Y creo que un gobierno como el de Petro, con el equipo que tiene, con digamos, el conjunto de personas que tiene, como este señor Alfredo Sáez, al final ellos están en un proyecto que no es a favor de Colombia, sino a favor de una política que tiene que ver con su sueño trasnochado, donde ven en Maduro una referencia, donde ven en Cuba una referencia, y eso, sin lugar a dudas, respondiendo a tu pregunta, es una amenaza real para el caso de Colombia. Sí, aquí hay una polémica, señor Borges, ya para ir finalizando, donde nos movemos entre dos campos. Los que dicen que hay que tener relaciones con el régimen de Maduro, así sea la dictadura que muchos organismos internacionales han denunciado, pero que al final pues compartimos frontera y que romper relaciones no beneficia a la población, termina afectándolos. Y hay otro grupo que dice que sí deberíamos romper relaciones con lo que supone una dictadura. Y por supuesto, a partir de ahí, las críticas de una zona binacional. La primera perspectiva que le acabo de describir, ¿usted cómo la ve? Que de hecho es motivo de un trino del presidente de la República, Gustavo Petro, hace minutos defendiendo esta zona binacional, diciendo que muchos gobiernos anteriores pensaron en romper relaciones, pero que esto terminaba afectando al pueblo. Lo vi, Juan, vi el trino del presidente. Creo que es un dilema falso. Creo que se plantea las cosas de manera absurda y es muy sencillo el dilema. Una cosa es que tú tengas un vecino que se le está incendiando la casa o que él mismo incendia la casa, que es Maduro, y que tú tengas que tener algún tipo de relación precisamente porque no quieres que el fuego venga a tu casa. Y otra cosa distinta es que tú abras las puertas para que venga todo el fuego que está destruyendo la casa al lado. Entonces, ese es un dilema falso. Es como si tú tuvieras delante de ti
una persona que tiene lepra, que es Maduro, y entonces la necesidad de que haya una relación es que tú lo vas a abrazar sabiendo que te va a contagiar de lepra. De manera que hay un nivel de relaciones que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con el tema consular, que tiene que ver con los colombianos que viven en Venezuela y los venezolanos que viven en Colombia, hasta allí. Pero otra cosa muy distinta, Juan, es que hay una contaminación de la agenda geopolítica de Maduro, que es abrirle y regalarle el territorio venezolano a los rusos, a los chinos, a los cubanos, a los iraníes, y que entonces el gobierno de Petro se convierta ahora en una sucursal para poner en peligro la vida, la estabilidad y la libertad de Colombia. Son dos cosas muy, pero muy diferentes, y ese dilema me parece que está mal planteado y que no va a llegar a ningún tipo de solución si lo ven blanco y negro. Lo que hay que ver es que hay que poner a Maduro como un personaje tóxico, radioactivo y que puede contaminar de manera fatal a lo que significa la institucionalidad colombiana. Eso es distinto de atender a los venezolanos y colombianos que puedan tener necesidades muy concretas y prácticas a nivel de vida o a nivel consular. Sí. Eh, ya para finalizar, sé que es muy crítico, lo ha mostrado esta zona binacional. ¿Le ve algo bueno a esto? Bueno, es que el problema está, Juan, velo así. Si tú tuvieras en Venezuela un gobierno que respeta y construye instituciones, que respeta y construye comercio, que respeta y construye incentivos para una economía, cualquier proceso integratorio pudiera ser beneficioso. Pero cuando tú tienes en Venezuela una dictadura que ha demolido al sector privado, que ha expropiado al comercio, que ha expropiado la industria, que ha corrompido el sector privado, dime tú cómo esa dictadura puede ahora ser el promotor de una nueva economía que favorezca a el comercio colombiano. Eso es la cuadratura del círculo, eso no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, Maduro al final lo que es un gran destructor del sector privado, de la economía y del comercio, y quien tenga la ingenuidad de que él está haciendo esto para promover el empleo o promover el desarrollo comercial o económico entre Colombia y Venezuela, lo está viendo mal. Para Maduro, como para los cubanos, lo único que les interesa es la política y el poder. Y esta agenda no es ni comercial, ni bilateral, ni económica, sino que tiene que ver con el poder, con avanzar en ese proceso que lleva años y que ha utilizado a grupos como la FARC o el ELN para ir minando y destruyendo a la sociedad colombiana, que lo que quiere al final es una democracia más fuerte, unas instituciones más fuertes y mucho más justicia y libertad. Es la mirada de la oposición precisamente venezolana a esta zona binacional que en un memorando de entendimiento acordaron los dos gobiernos, el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. Señor Borges, ha sido usted muy amable, gracias. Muchas gracias. Voy a saludar a Luis Alberto Rusián, es el presidente de la Cámara de Integración Venezolana Colombiana, CAVECOL. Señor Rusián, buenos días. Buenos días, ¿cómo están por allá ustedes? Todo bien, señor Rusián, ¿desde dónde nos saluda? Desde Caracas, estamos en Caracas. Desde Caracas, señor Rusián. ¿Cómo ven ustedes la Cámara de Integración Venezolana Colombiana, esta zona binacional? Mira, nosotros celebramos la decisión, celebramos la iniciativa. Es una demostración de voluntad del más alto nivel de algunos países en promover una figura que facilita el encuentro. Es un mensaje de promover la institucionalidad, ¿no? Y en este caso busca también un tema de desarrollo económico, social, generar paz. La frontera de nuestros dos países requiere del esfuerzo de todos para tratar de garantizar la legalidad y las mejores condiciones de vida de los que viven allí y de los que por ahí también hacemos negocios, pues el comercio binacional entre los dos países tiene mucho de fronterizo, pasa mucho de mercancía vía terrestre. Y entonces todo lo que contribuya a la institucionalidad, a la legalidad, es positivo. Lo importante allí es lograr los consensos, una agenda común, que trabajemos del sector público y privado, tanto a nivel nacional, estatal, inclusive regional o local, porque los retos son bastantes. Aterrizándolo, doctor Rusián, por ejemplo, ¿qué sectores se verían beneficiados? ¿Cómo? ¿Por qué el comercio exactamente? ¿Qué pasa si entra en ejecución la zona binacional?
Bueno, primero para entrar en ejecución creo que todavía falta un rato, ¿no? Porque hay muchas cosas todavía que coordinar. Pero en principio los sectores propios de la vocación económica de la zona. Entonces está el tema agroalimentario, agroindustrial, está también, hay temas, hay sectores industriales de plástico y en el parte del Táchira. Podríamos hablar del tema logístico, de servicios, almacenamiento, transporte terrestre. Es importante el turismo, que también es otra actividad que se ha identificado que tiene oportunidades, inclusive un turismo regional. Gente de Colombia que puede ir en vehículo hacia el Táchira o el Zulia, y gente de Venezuela que puede ir a los estados fronterizos con Colombia, ¿no? Entonces, todo esto hay que promoverlo. También entendemos que hay la posibilidad de que en el marco de la zona binacional se hable de temas de interconexión eléctrica, que también es importante, se aborden temas respecto a las casas de cambio, el tema del manejo del dinero para hacer operaciones de cambio formales. Es decir, la agenda es amplia, las condiciones de operar en Venezuela y las condiciones de operar en Colombia no son iguales, así que esta zona como tal tiene de suyo implícito la necesidad de que las autoridades de ambos países se sienten para lograr armonizar, para lograr acercarnos, para facilitar ese intercambio. Y qué bueno que sea en la zona de contacto directo, porque desde Caracas o Bogotá esto lo podemos ver como más distante, pero lo ideal sería que nuestros dos mercados, como en el pasado, fusionen lo más parecido posible y así tener menos distorsiones, así evitar que haya otro tipo de comercio, ese comercio informal, lo que llaman normalmente el contrabando. Cuando tú tienes dos países donde la manera de operar de un lado y del otro no son muy semejantes, entonces hay incentivos para otro tipo de prácticas y otro tipo de actores también, ¿no? Otros actores que estén en la frontera. Sí, señor Rusián, pero el intercambio no solo debería ser comercial, también debería ser en materia de seguridad, tan necesario que estamos de ese apoyo del lado venezolano, ¿no? Es verdad, es que nosotros felicitamos la creación de zonas como esta. No sé si recordemos que en el pasado una zona fronteriza de integración, cuando estábamos en la comunidad andina, se creó jurídicamente, pero no llegó a implementarse porque Venezuela se retiró. Es que la agenda que pueda aparecer defrautada de lo comercial, que el comercio formal ayuda a que haya comercio y empresarios formales y sirvan como de red o de control a otro tipo de actividades, requiere de suyo seguridad personal. Entonces, es importante que las autoridades de seguridad de un lado y del otro se coordinen, lleguen a acuerdos, a temas de compartir información, de inteligencia. Nosotros en la Cámara, por supuesto, no solemos estar vinculados a esos temas, pero es necesario porque así como se requiere seguridad jurídica, se requiere seguridad personal para desarrollar actividades en la zona de frontera y en el país tal como tal, en todo el territorio nacional. Claro. Estamos hablando ahí entonces con el señor Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol, esta Cámara de Integración entre Venezuela y Colombia. Señor Rusián, por lo que me contestó en la segunda pregunta, me parece que igual usted ve un poquito lejos lo que hasta ahora parece una propuesta. Es que nosotros, la experiencia nos ha dicho que entre que uno tiene una propuesta y se materializa, normalmente toma un tiempo, ¿no? Lo que vemos de importante en este caso es que hay voluntad. La reactivación de la relación binacional en los últimos 3 años, porque ya vamos a tener 3 años, inclusive la reapertura de la frontera del Táchira y Norte de Santander, que como bien saben, estuvo cerrado yo creo que fue un error. Toda la gente vinculada al tema considera que no debió haber pasado por casi 7 años, ¿no? Ha habido una reactivación importante y se ha sumado esfuerzos de parte de Venezuela y de Colombia, de los distintos niveles, tenemos que decirlo. En principio había una emocionalidad en la frontera porque es que la gente de frontera se vio afectada en su cotidianidad.
porque aquí hay un tema social, hay un tema de movilidad, hay un tema de el estilo de vida de gente de frontera, que uno lo dice y pareciera que fuera un cuento, una narrativa, una poesía. No, pero es que es verdad. Ellos viven de un lado, trabajan del otro, o van al médico aquí, tienen familiares de un lado y del otro. Y eso pasa tanto en La Guajira, pasa en la zona de los Andes, inclusive también hacia los llanos, ¿no?, que compartimos. Entonces, eso es ambicioso y eso tiene complicaciones. Pero si hay voluntad, como se ha visto en estos primeros años del relanzamiento de la relación, donde se renegoció un acuerdo de alcance parcial, el que tenemos, el número 28, que todavía está muy lejos de ser perfecto, pero que existe y que establece condiciones claras para el término de intercambio entre los dos países. Tenemos un acuerdo de transporte de carga terrestre y de personas que todavía no entra en vigencia por temas legales en Colombia. Tenemos un acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas. Eso, haberlo hecho en tan poco tiempo, independientemente de los vínculos históricos y de todo lo que venimos de haber estado de manera común en la comunidad andina, vuelvo a plantearlo, porque ahí teníamos un régimen legal súper amplio, diversificado, sofisticado, propiedad intelectual, transporte aéreo, marítimo, una cantidad de cosas que ya no están. Pero esa demostración implicaría que tendría que haber voluntad para esto, porque va a requerir la consulta y el consenso de muchos, para que efectivamente sea una estructura que permita lograr los objetivos, que son bien elevados, y que permanezca en el tiempo, que sea a prueba de todo. Una de las cosas que nos blinde, porque los que creemos en la integración entre Venezuela y Colombia, creemos que la institucionalidad y los canales y espacios deben estar blindados de los vaivenes y de los desencuentros, porque siempre va a haber desencuentros. Lo importante es que haya los espacios y la disposición a superar esas diferencias. 11:29 minutos de la mañana. Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol. Señor Rusián, ha sido usted muy amable. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Seguimos en contacto.